En el tenue zumbido de un refrigerador que parece susurrar los últimos ecos de una era, se percibe la sombra de una mano que, antaño, giraba una llave inglesa con la certeza de quien domina su propio destino. ¿Recuerdas la sensación de abrir el panel trasero y descubrir un mosaico de tornillos, cables y placas que, con un poco de ingenio, volvían a latir como un corazón nuevo? Esa intimidad, esa conversación silenciosa entre el ser humano y la máquina, se ha convertido hoy en un recuerdo enterrado bajo capas de plástico sellado y menús digitales que apenas dejan respirar al reparador casero. Si este susurro te ha despertado la curiosidad, quédate, porque desentrañaremos juntos los motivos que han clausurado la última casa de los artesanos del hogar. Para comprender cómo llegamos a este punto, debemos retroceder a la década del 50, cuando la posguerra dejó al mundo con una sed insaciable de progreso y comodidad. En aquel periodo, la revolución doméstica emergió como una corriente de esperanza. Los electrodomésticos llegaban a los hogares como promesas de liberación del trabajo manual. Las ferreterías, esos templos de hierro y madera, exhibían estanterías repletas de repuestos, y cada familia contaba con un cajón de herramientas que se convertía en el taller de los domingos. Los catálogos de piezas eran tan accesibles como los folletos de la escuela, y los manuales de reparación, ilustrados con diagramas claros, invitaban a cualquiera a desarmar y volver a ensamblar. En aquel tiempo, la cultura del hágalo usted mismo no era una moda pasajera, sino una necesidad arraigada. Los niños aprendían a soldar bajo la atenta mirada de sus padres, los vecinos intercambiaban tornillos y consejos como si fueran monedas de valor incalculable. Los clubes de reparadores surgían en barrios enteros, y los boletines técnicos recorrían las mesas de comedor como relatos épicos que celebraban la destreza manual. ¿Te ha pasado alguna vez reparar algo con tus propias manos y sentirte como un pequeño héroe cotidiano? Cuéntame en los comentarios, me encantaría leer tus anécdotas. Sin embargo, alrededor de la década del 70, una transformación silenciosa pero implacable comenzó a gestarse en los laboratorios de los grandes fabricantes. La electrónica de consumo, con sus chips diminutos, sensores invisibles y pantallas de cristal, empezó a reemplazar los engranajes de hierro que habían definido a los electrodomésticos durante décadas. Cada nuevo modelo llegaba con circuitos integrados encapsulados en cajas de plástico, sellados de tal forma que el acceso al interior se volvía una tarea casi imposible sin herramientas especializadas. El diseño abierto, aquel que invitaba a la curiosidad, fue sustituido por la estética de la perfección lisa y sin costuras. Este giro tecnológico no solo introdujo la complejidad de los microcontroladores, sino que también trajo consigo la práctica de la obsolescencia programada. Los fabricantes, en busca de renovar sus catálogos cada pocos años, diseñaban productos cuya vida útil se acortaba deliberadamente, como una llama que se extingue antes de tiempo. Las piezas que antes podían intercambiarse, ahora se fundían en un solo chip, y el concepto de reparar se transformó en reemplazar. ¿Qué precio pagamos al sacrificar la apertura por la comodidad de un botón de encendido que nunca falla? Esta pregunta, de la que todavía no se ha encontrado respuesta definitiva, sigue resonando en los talleres vacíos que una vez fueron bulliciosos. Paralelamente, fuerzas económicas y legales empezaron a consolidar este nuevo paradigma. Los acuerdos de garantía, los sellos de certificación y los derechos de autor sobre los diagramas de reparación se convirtieron en barreras que limitaban el acceso a la información esencial. Los manuales de servicio, antes distribuidos libremente, ahora se guardaban bajo llave digital, accesibles solo para técnicos autorizados que, a su vez, estaban obligados a pagar costosos certificados. Las patentes, que alguna vez protegieron la innovación, ahora se utilizan para bloquear la posibilidad de que cualquier individuo pueda intervenir en su propio aparato. En este cruce de caminos, el consumidor se encuentra atrapado entre la promesa de una vida sin complicaciones y la pérdida de la capacidad de ser autosuficiente. El sonido del microondas que avisa con un pitido silencioso ya no es un llamado a la acción, sino una señal de que el interior está cerrado a la mirada del usuario. Si este panorama te ha abierto los ojos, dale like si sientes que la historia de los electrodomésticos merece ser recordada.
Y si deseas seguir explorando cómo estas transformaciones impactan en nuestra relación con la tecnología, suscríbete y activa la campana, lo mejor está aún por venir. En la penumbra de los talleres que hoy solo quedan como sombras en las memorias de los mayores, surge una nueva voz que clama por la vuelta del saber artesanal, el movimiento conocido como derecho a reparar. Esta corriente, nacida en los últimos años, se levanta como un faro que intenta romper los muros de acero y plástico que los fabricantes erigieron alrededor de sus creaciones. Sus defensores, ingenieros, activistas y consumidores conscientes argumentan que la capacidad de intervenir en los objetos que habitamos no es un lujo, sino una necesidad fundamental para la autonomía y la sostenibilidad. ¿Podrá este movimiento revertir la tendencia que ha convertido a nuestras casas en galerías de objetos desechables, o será simplemente otro eco que se pierde entre los pasillos de los laboratorios de diseño corporativo? Para comprender la magnitud del desafío, es preciso remontarse a los primeros intentos legislativos que surgieron en los últimos años del 1998. Cuando algunos parlamentos europeos comenzaron a discutir la obligatoriedad de proporcionar manuales de reparación a los usuarios finales. Aquellas discusiones, aunque breves y a menudo sofocadas por la presión de los lobbies industriales, sembraron la semilla de una conciencia colectiva que hoy florece en campañas internacionales, peticiones en línea y protestas frente a los grandes conglomerados de electrónica. La narrativa se vuelve, entonces, una partida de ajedrez entre la regulación pública y la resistencia corporativa, donde cada movimiento de una parte desencadena una reacción calculada de la otra. En paralelo, la creciente preocupación por el impacto ambiental de la cultura del descarte ha añadido un peso moral a la discusión. Cada electrodoméstico que se descarta sin haber sido reparado representa no solo una pérdida económica para el propietario, sino también una carga para los vertederos y una huella de carbono que se acumula en la atmósfera. Los estudios recientes, publicados en revistas científicas de renombre, indican que la fabricación de un frigorífico promedio genera una cantidad de gases de efecto invernadero que supera, en varias ocasiones, la emisión total de un coche durante un año de uso. Cuando ese frigorífico termina en un basurero porque su compresor falla y el usuario no dispone de piezas de recambio, la energía invertida en su producción se vuelve un desperdicio irreversible. ¿No debería, entonces, la sociedad considerar la reparación como una práctica esencial para mitigar el daño ecológico que ya nos aqueja? Este razonamiento impulsa a los defensores del derecho a reparar a proponer soluciones concretas, la estandarización de conectores, la disponibilidad de piezas de repuesto durante un periodo razonable después de la venta, y la obligación de publicar diagramas de servicio sin restricciones. En algunos países, tras largas batallas legislativas, se ha logrado que los fabricantes liberen información técnica bajo licencias abiertas, permitiendo a talleres independientes ofrecer servicios de mantenimiento a precios justos. Sin embargo, la resistencia persiste en forma de cláusulas de garantía que penalizan cualquier intervención no autorizada, y de actualizaciones de firmware que bloquean funciones esenciales si se detecta una manipulación externa. Este juego de gato y ratón crea un escenario donde el usuario, aunque deseoso de reparar, se ve atrapado en una red de condiciones que desincentivan la acción. A medida que el panorama legal se vuelve más complejo, emerge una nueva capa de desafío, la evolución constante de la tecnología. Los dispositivos modernos integran cada vez más algoritmos de inteligencia artificial, sensores que monitorean el consumo energético en tiempo real y sistemas de conectividad que permiten actualizaciones a distancia. Este nivel de sofisticación, aunque brinda comodidades sin precedentes, también eleva el umbral de conocimientos necesarios para intervenir sin causar daños irreparables. Un simple error al reprogramar el controlador de una lavadora inteligente puede desencadenar ciclos de funcionamiento ineficientes, aumentando el consumo de agua y energía. Por lo tanto, la pregunta que se plantea no es solo si podemos reparar, sino también si poseemos la pericia suficiente para hacerlo de manera segura y responsable. En este contexto, la educación adquiere un papel central. Las escuelas técnicas, que en décadas pasadas formaban a generaciones de mecánicos y electricistas,
han visto una disminución de recursos y una reorientación de sus planes de estudio hacia la programación y la gestión de redes. Sin embargo, algunos pioneros han retomado la iniciativa, creando laboratorios comunitarios donde jóvenes y adultos pueden aprender a desarmar, diagnosticar y restaurar aparatos cotidianos bajo la guía de mentores experimentados. Estos espacios, a menudo ubicados en centros culturales o bibliotecas, funcionan como santuarios de la curiosidad y la resiliencia, recordándonos que el conocimiento práctico no está condenado al olvido. Al participar en estas experiencias, los espectadores del video pueden sentir una conexión directa con la historia que narra el documental y pueden preguntarse, ¿qué legado queremos dejar a las futuras generaciones en términos de habilidades manuales y autonomía tecnológica? Al observar el panorama global, también es imposible ignorar la influencia de la economía digital y el modelo de negocio basado en la suscripción. Cada vez más fabricantes ofrecen sus productos bajo la forma de servicios, una nevera que, en lugar de venderse como bien, se ofrece como parte de un paquete mensual que incluye mantenimiento, actualizaciones de software y, en caso de fallo, sustitución inmediata. Este modelo, aunque atractivo para algunos consumidores que buscan conveniencia, refuerza la dependencia de los proveedores y diluye la noción de propiedad. Cuando el electrodoméstico ya no pertenece al usuario, la motivación para repararlo se desvanece, pues cualquier intento de intervención sería percibido como una infracción del contrato de servicio. La reflexión que surge es profunda. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra capacidad de decidir sobre los objetos que habitamos a cambio de una promesa de comodidad sin fin? La respuesta a esa cuestión parece depender, en gran medida, de la percepción cultural que se tenga sobre el valor del trabajo manual. En sociedades donde la artesanía es venerada y la reparación es vista como una muestra de ingenio y responsabilidad, los índices de reparación tienden a ser más altos. En contraste, en contextos donde la rapidez y la novedad son los motores principales del consumo, la reparación se percibe como un obstáculo que ralentiza el flujo de vida. Este contraste cultural se refleja en los datos de estudios de mercado que, aunque no se citan aquí por su naturaleza numérica, indican una brecha significativa entre regiones que promueven la economía circular y aquellas que siguen la lógica del consumo rápido. La pregunta que subyace a esta observación es si la cultura puede transformarse lo suficientemente rápido como para revertir la tendencia actual, o si la inercia del modelo de producción masiva seguirá dominando el futuro cercano. En medio de este escenario, surge una visión esperanzadora, la convergencia de la fabricación digital y la impresión tridimensional. Las impresoras de polímero y metal, que en los últimos años han ganado popularidad entre aficionados y profesionales, ofrecen la posibilidad de recrear piezas que antes eran exclusivas de los fabricantes. Con un modelo de negocio basado en archivos abiertos y comunidades colaborativas, se abre la puerta a una nueva era de reparación autónoma, donde el usuario puede descargar el diseño de una pieza, imprimirla en su propio taller y reinstalarla sin depender de un servicio externo. Sin embargo, esta solución también enfrenta barreras legales, pues muchas veces los diseños están protegidos por derechos de autor y patentes que impiden su distribución libre. La tensión entre la innovación tecnológica que democratiza la producción y los marcos regulatorios que la restringen constituye otro punto de inflexión en la historia de la reparación. A medida que la narrativa avanza, el espectador es invitado a imaginar un futuro donde los electrodomésticos no sean meros objetos desechables, sino compañeros de vida diseñados con la intención de ser modificados y mejorados a lo largo del tiempo. En tal escenario, la relación entre el ser humano y la máquina se transforma en una danza de coevolución, donde cada mejora o ajuste refleja una respuesta creativa a las necesidades cambiantes de la sociedad. Esta visión, aunque aún distante, encuentra ecos en proyectos de código abierto que buscan crear estándares comunes para la interoperabilidad de dispositivos domésticos, permitiendo que distintos fabricantes colaboren en la construcción de un ecosistema abierto y sostenible. ¿Podría ser este el legado que la historia de los electrodomésticos deje a las próximas generaciones? Sin embargo, la realidad presente nos muestra que el camino hacia esa utopía está sembrado de obstáculos.
Los grandes conglomerados, que controlan la mayor parte del mercado global, continúan invirtiendo en la investigación y desarrollo de tecnologías que, por su propia naturaleza, dificultan la intervención externa. Los sistemas de bloqueo por firmware, los sellos de seguridad física y las certificaciones exclusivas siguen siendo herramientas poderosas para mantener el control sobre el ciclo de vida de sus productos. Al mismo tiempo, la falta de una legislación unificada a nivel internacional permite que cada jurisdicción implemente normas dispares, creando un mosaico de regulaciones que complica el ejercicio del derecho a reparar en un mundo cada vez más interconectado. La reflexión que emerge es la de un balance delicado entre la innovación y la preservación de la autonomía del consumidor. En medio de esta compleja trama, la voz del historiador que narra la historia de los electrodomésticos se vuelve aún más necesaria. Porque, como toda crónica del pasado, el relato sirve para iluminar los patrones que se repiten y para advertir sobre los errores que, de no ser atendidos, pueden perpetuarse. La transición de una era en la que los hogares eran talleres vivientes a una en la que la tecnología se oculta tras paneles inquebrantables no es simplemente una cuestión de diseño, sino una manifestación de valores sociales, económicos y políticos que definen quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Al recordar los días en que el sonido de una llave inglesa resonaba con orgullo en la cocina, podemos preguntarnos, ¿qué sacrificaremos si permitimos que esa melodía se pierda para siempre? La respuesta, como siempre, reside en la acción colectiva. Cada comentario, cada voto a favor de una legislación que promueva la transparencia, cada taller comunitario que abra sus puertas a los curiosos, constituye un pequeño ladrillo en la construcción de un futuro más reparable. Si el espectador siente que esta historia ha despertado una chispa de curiosidad, le invitamos a compartir su propia experiencia con la reparación, a contar si alguna vez logró devolver la vida a un aparato que parecía muerto. Esa interacción no solo enriquece la conversación, sino que también crea una red de testimonios que, con el tiempo, pueden convertirse en un archivo vivo de conocimientos prácticos, un contrapeso a la información cerrada que tanto ha limitado al usuario promedio. Al llegar al tramo final de nuestro recorrido, la reflexión se vuelve inevitable. La impermanencia de los objetos, la fugacidad de las tecnologías y la inevitabilidad del cambio son constantes que atraviesan toda la historia humana. Sin embargo, el deseo de comprender, de reparar y de prolongar la vida útil de lo que nos rodea ha sido una constante que ha impulsado inventos, descubrimientos y movimientos sociales. En la actualidad, esa llama arde con una nueva intensidad, alimentada por la urgencia de enfrentar la crisis climática y por la búsqueda de una relación más equilibrada con la materia que habitamos. El futuro, por tanto, no está escrito, se construye con cada decisión que tomamos respecto a nuestras herramientas cotidianas. Si has llegado hasta aquí, es porque la historia que hemos desenterrado ha resonado en alguna parte de tu interior. Te animamos a que, antes de cerrar este video, reflexiones sobre el papel que deseas desempeñar en esta narrativa. ¿Serás un observador pasivo que acepta el destino de los objetos desechables o te convertirás en un agente activo que reivindica el derecho a reparar? Cada gesto cuenta, cada conversación ayuda a sembrar la semilla del cambio. Si este mensaje ha encendido una llama de curiosidad, regálanos un like para que más personas puedan sumarse a la discusión. Y si quieres seguir explorando los rincones olvidados de nuestra relación con la tecnología, suscríbete y activa la campana, la historia sigue escribiéndose y tú puedes ser parte de ella. Así, mientras el eco de la llave inglesa se desvanece en la penumbra de la cocina, recordemos que el verdadero sonido que debe perdurar es el de nuestras voces, unidas en la búsqueda de un futuro donde reparar sea tan natural como cocinar, tan esencial como respirar. El viaje continúa, y cada paso que demos nos acercará más a la restauración de esa conexión perdida entre el ser humano y sus máquinas. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través del tiempo, la ciencia y la cultura. Nos vemos en el próximo capítulo, donde desvelaremos otra faceta de la historia que nos forma.